¿Qué harías si quisieras intimidad y decidieras desahogarte, pero tu hermano menor entró en tu cuarto y te descubrió? Ahora te darás cuenta de lo que hice. Soy Tiffany, tengo 22 años y todo esto sucedió hace un tiempo, hace unas semanas, cuando regresé a casa durante las vacaciones de otoño. Para proporcionar algo de contexto, no había estado en casa durante más de 2 años debido a mis estudios en otro continente. Sin embargo, al final las estrellas se alinearon y reservé un pasaje para volver. Fue muy emotivo con mis padres. La abrumadora sensación de haber regresado a casa después de tanto tiempo. Fue entonces cuando Jason apareció. Jason es mi hermano menor. Siempre estuvimos juntos, ya que crecimos juntos. Él era un chico desgarbado y torpe en aquel entonces, un poco más joven que yo. En nuestra juventud me seguía a todas partes. Prácticamente era mi sombra. Pero ahora, vaya, apenas pude identificarlo cuando entró. El joven delgado y tímido que conocí se había transformado en un hombre de más de 1.8, con una constitución amplia y una confianza serena. Con una camisa negra ajustada, parecía que acababa de salir de alguna foto con reflejos de Instagram o algo parecido. Lo abracé y noté el músculo de su espalda. Fue surrealista. «Has crecido», le dije, asombrada de verdad, mientras me echaba. Él se rascó la nuca y se echó a reír. Pero sucede, no solo era su apariencia, sino que también tenía un aroma delicioso. No estoy seguro si fue Colonia o solo él, pero me sorprendió. A lo largo de la velada, continué observándolo y me percaté de detalles pequeños que no había notado antes. Su risa era más profunda. Sus ojos mostraban esa calma energética. Era como si conociera a alguien por primera vez. Pero, al mismo tiempo, lo conocía desde hacía toda la vida. Está bien, permítanme ir al grano. La primera noche, de vuelta, tras todos los abrazos, ponerme al corriente y empacharme con la famosa lasaña que hacía mi madre, me dejó totalmente agotada. Después de viajar más de 18 horas, incluyendo escalas y demoras, me había quedado sin energía. Por lo tanto, después de que finalmente nos dijimos adiós, subí a bañarme y me quedé allí, desplomándome en mi antigua habitación. Sin embargo, mi antigua habitación permanecía casi igual a cuando me fui. Mis padres habían convertido partes de la casa en una habitación de invitados, pero dejaron todos mis carteles. Mi estantería está llena de novelas fantásticas e incluso hay algunas cosas de mi instituto tiradas por ahí. Fue como introducirse en una cápsula del tiempo. Me golpeó la nostalgia con fuerza. Sin embargo, honestamente, todo lo que deseaba era entrar a la cama y perder el conocimiento. Así que me duché y dejé que el agua caliente me liberara de la rigidez del viaje en avión. Fue increíble, como el primer instante de paz que experimenté en semanas. Cuando acabé, me puse una camiseta grande, apagué las luces y me deslicé a mi cuarto. Era fresca, cálida y extremadamente apacible, un tipo de tranquilidad que solo el hogar en el que creciste puede ofrecerte. Ahora, no estoy segura si fue el jet lag, la presión de la escuela desapareciendo, o quizás lo que provocó que Jason apareciera de nuevo en mi vida con ese aspecto, pero mientras yacía allí en la oscuridad, en paz e divagor, y para ser sinceros, había pasado mucho tiempo desde que experimenté algún tipo de intimidad, muchísimo tiempo. La verdad es que no había tenido tiempo ni energía para conectar con alguien de esa manera, entre la vida en general, el trabajo y la escuela. Entonces pensé, ¿por qué no tomarme un tiempo para mí? Quiero decir, estaba sola y la casa estaba en silencio, lo que daba la impresión de que era el instante ideal para descansar. Cerré los ojos y dejé que mis manos se deslizaran por mi piel, simplemente tocándola para empezar. Me sentía reconfortada y suave, como si me estuviera volviendo a conectar conmigo misma. Sentí un calor crecer en mi interior cuando mis yemas tocaron mis labios y después mi cuello. Sin embargo, mi mente me falló, pues de repente me vino a la cabeza la imagen de Jason Ann. No fue como lo planeé, pero allí estaba, su mandíbula afilada, la forma en que su cabello y sus labios estaban ligeramente desordenados,
esa tranquila confianza que tenía ahora. Experimenté un calor en el pecho y luego más abajo, que se propagaba por mi cuerpo como si fuera un fuego forestal. Intenté sacármelo de la cabeza, diciéndome a mí misma que solo se trataba de una rareza de mi cerebro por no haberlo visto en años, pero el pensamiento seguía, y mientras más intentaba alejarlo, más fuerte se ponía. Me lo seguía imaginando. ¿Cómo se veía ahora tan distinto? Con ese tono de voz cortante y su risa profunda. Me imaginé cómo me abrazó antes, lo firme que se sentía bajo mis manos, y antes de que me diera cuenta, dejé de intentar combatir ese pensamiento y lo dejé ingresar. Pasé mis dedos más abajo, dejándome llevar por el calor que se estaba acumulando. A medida que me sumergía más en el momento, mi respiración comenzó a ser superficial y rápida. La habitación se sentía aún más callada, como si el mundo entero se hubiera esfumado, a excepción de mí, y esta intensa sensación que crecía dentro de mí. Y entonces, Jason volvió a aparecer en mi mente. Esta vez, no traté de impedirlo. Visualicé sus manos, firmes y seguras, tocando mi piel, su voz baja y sarcástica, pronunciando mi nombre. Me pareció tan vívido, como si él estuviera allí conmigo, y no pude evitar dejarme arrastrar por la fantasía. Mi cuerpo reaccionó inmediatamente. Sentí como si todo estuviera cargado de electricidad, a la manera en que se arqueaba mi cuerpo, el movimiento de mis dedos. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, y el calor que experimenté previamente se transformó en algo que no podía dejar de ignorar. Era una combinación perfecta entre comodidad y emoción, como si estuviera viviendo algo novedoso pero a la vez familiar. Y permíteme decirte que no fue únicamente algo físico, sino que también había un cierto grado de intensidad emocional. Quizás fue el hecho de que Jason había sido un elemento fundamental en mi vida mientras crecía, o quizás fue la sorpresa de volver a verlo después de tanto tiempo, actuando y pareciendo una persona totalmente distinta. Fuera lo que fuese, me sentí fuerte, me abandoné por completo, entregándome al instante. Mi respiración se hacía más pesada y mis manos se movían con mayor confianza. La imagen de Jason en mi mente se volvió más nítida. En sus labios estaban tocando mi oreja y sus manos, mi cintura. Por supuesto, estaba prohibido. Quiero decir, este era Jason, el niño al que solía cuidar cuando tenía 14 años. Pero fue lo que lo volvió todavía más intenso. Me sentía muy mal pero a la vez. Percibí que era algo a lo que no podía resistirme. De repente volvió a mí la memoria de su risa, de cómo se le arrugaba el rostro cuando sonreía, pero en este momento estaba envuelto por esta nueva atracción que no sabía manejar. El cuarto estaba a oscuras, solo la tenue luz del farol de la calle que se encontraba justo fuera de mi ventana iluminaba el espacio. Mientras permitía que mis pensamientos giraran en espiral hacia el fondo, percibía la densidad del aire. Casi parecía pesado. Cada vez que me tocaba, sentía escalofríos, y cada pensamiento sobre él hacía que mi corazón acelerara su ritmo. Pero justo cuando estaba completamente absorta en el momento, algo dentro de mí titubeó. Una voz diminuta en lo profundo de mi mente murmuró: ¿qué estás haciendo? Soy Jason. Fue como un chorro de agua fría, y durante un breve lapso de tiempo interrumpí mi actividad. Abrí los ojos y miré el techo, intentando comprender lo que sentía. Sin embargo, la incertidumbre se esfumó tan pronto como llegó. Me dije a mí misma que no había problema alguno en ello. Era únicamente una fantasía, simplemente una manera de relajarme después de un día largo. No. Cerré los ojos otra vez y caí de nuevo en aquel vapor cálido y eléctrico. Mis dedos se movieron con un fin, y permití que la fantasía asumiera el control total. En esta ocasión, no titubeé, simplemente escuché el sonido de mi respiración, sentí la suavidad de las mantas que me rodeaban, y vi en mi mente a Jason con claridad. Pensé en todo, cómo se percibirían sus manos, grandes y calientes, pero con esa aspereza que se experimenta cuando alguien hace ejercicio. Reflexioné mucho acerca de su voz, que era burlona y baja, cuando me llamaba así, de esa forma, que me producía escalofríos en la columna, y sus ojos, amigo, no podía sacármelos de la mente. Eran una combinación de inquietos
y calmados, como si siempre guardaran un secreto que no compartían. Y eso fue lo que ocurrió. Sentí que estaba cruzando una línea invisible, como si estuviera prohibido. Pero eso solo lo volvió más intenso. Mi respiración era agitada y mi cuerpo estaba totalmente en sintonía con el momento. Y estaba muy cerca de, bueno, ya lo sabes, Dan. Y entonces ocurrió, de repente, mi puerta se abrió de golpe, como un pum, sin aviso previo, sin llamar. Solo se oyó el sonoro estruendo que hizo la puerta al chocar contra la pared. La voz de Jason atravesó el aire con la contundencia de una bofetada Tiffany. Vamos a emborracharnos. Me quedé helada, completamente helada. Mi cuerpo entero se puso patas arriba. Mi cerebro experimentó un cortocircuito y me quedé allí, acostada, como un ciervo encandilado por los faros de un auto. Y Jason, oh Dios mío, estaba allí de pie. Cuando se percató de lo que había hecho al entrar, sus ojos se abrieron como platos. El silencio era abrumador. Vi el instante preciso en que su cerebro se actualizó con lo que estaba sucediendo. Se le cayó la mandíbula, se le puso el rostro de un color rojo brillante y se quedó allí, inmóvil y petrificado. No hizo ni siquiera el intento de apartar la vista. Se quedó mirando con la boca un poco abierta, como si todo su sistema hubiera fracasado. Y yo seguía allí, tirada como una tonta, totalmente expuesta, no físicamente, sino a nivel emocional. Esto me hizo sentir incluso peor. No podía hablar ni moverme, como si mi cerebro se hubiese negado a procesar lo que sucedía. Por último, tras lo que pareció una eternidad, los engranajes de mi mente empezaron a girar otra vez. Jason. ¿Qué demonios? Grité. Mi voz sonó más alta de lo que quería. Despertó de su letargo y empezó a gritar con rapidez. No, lo sabía. Nunca cierras la puerta con llave. Respondí sentándome y tomando una almohada para cubrirme, pese a que estaba totalmente vestida. Mi corazón se aceleraba, pero ya no de la forma más óptima. Jason continuaba con la cara de un color rojo intenso. Pero después sonrió. Una leve sonrisa burlona apareció en las comisuras de su boca y juré que deseaba tirarle algo. «Quizzes, ¿quieras poner un cartel o algo?», dijo, y salió de la habitación con las manos levantadas, como si se estuviera entregando. «Simplemente lo expongo». Y entonces el pequeño idiota se rió con una gran carcajada, como si no hubiera entrado. De pronto, en el instante más embarazoso que he vivido, al cerrar la puerta tras de sí, lo oí correr por las escaleras, aún riéndose para sí mismo. Me quedé sentada allí, totalmente desconcertada. Mi rostro ardía, mi corazón latía con fuerza y sentía que quería esconderme en un agujero y no salir jamás. Sin embargo, en ese momento, esta es la parte que incluso me sorprendió a mí. Comprendí que todo el asunto había tenido un impacto en mí de una manera inesperada, porque mientras estaba sentada allí, no podía de pensar en la expresión de su cara cuando se quedó parada, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Se grabó en mi memoria y en vez de sentirme mortificada, sentí una chispa rara, como si me hubiera visto no solamente físicamente, sino también en este momento frágil y sin filtros. Y, aunque me desagradaba reconocerlo, eso me excitó. La vergüenza todavía persistía en el ambiente, por supuesto, pero se entremezclaba con una emoción eléctrica que no podía eludir. Mi mente no dejaba de regresar a la imagen de él parado en la puerta, como su expresión pasó de estar sorprendido a divertido. Era como si la tensión entre nosotros hubiera alcanzado un punto crítico y ya no había marcha atrás. Trade de deshacerme de él para enfocarme en cualquier otra cosa, pero no sirvió de nada. Su imagen de pie allí se quedó grabada en mi mente, y cada vez que la recordaba, esa chispa se transformaba en un incendio completo. Durante las horas posteriores, simplemente recorrí mi habitación, buscando tranquilizarme y entender lo que estaba sintiendo. Sin embargo, cuanto más reflexionaba al respecto, más me percataba de que algo había cambiado. Ya no se trataba solamente de atracción, sino de él, el Jason, el chico con el que crecí, el amigo que no había visto en años y que tantas veces me había hecho sufrir. No podía negarlo más.
lo quería, y no solo de un modo imaginativo y abstracto, sino que lo anhelaba. No pude dejar de pensar en lo que sucedió a lo largo del día siguiente, como si no le importara lo que hiciera. Ya no se sentía tan emocionada, solo estaba pensando en la vergüenza. Por su parte, Jason se comportaba como si no hubiera sucedido nada. Era totalmente natural. Contaba chistes mientras desayunábamos y miraba su teléfono cuando mi madre hablaba de una receta nueva que deseaba probar. Era como si el asunto no le hubiera importado en lo más mínimo. En ese momento, yo estaba sentada allí, con dificultad para hacer contacto visual y sintiendo que me iba a morir. Pasé casi todo el día esquivándolo, lidiando con algunos correos electrónicos y tratando de distraerme con un libro que tenía en mente finalizar. No obstante, mi mente continuaba regresando a él, sin importar lo que hiciera. Más tarde, al final de la tarde, mi padre me llamó a la sala. Él y mi madre estaban sentados en el sofá. Daban la impresión de que estaban por darme alguna novedad. ¿Nos vamos esta noche?, di yo a mi padre. Algunas cosas requieren la ayuda de tus abuelos, así que nos dirigiremos hasta allí. Quizás nos quedemos hasta tarde, pero regresaremos a primera hora de la mañana. Mañana festejaremos tu vuelta, como corresponde. De acuerdo, asentí, tratando de parecer normal, a pesar de que mi corazón estaba acelerado súbitamente. Jason, en el otro extremo de la habitación, estaba hojeando una revista mientras permanecía sentado en el suelo. Después, lo llamó mi padre en Jason. Tú serás el encargado mientras no estemos aquí. Está claro, no incineres su hogar. Jason sonrió y miró hacia arriba. No prometo nada, pero lo intentaré. Mi madre se echó a reír y comenzaron a recoger sus cosas para irse. Después de 10 minutos, la casa quedó nuevamente en silencio. Solo estábamos Jason y yo. Al inicio, intenté mantener la calma. Me quedé en mi cuarto, navegando por mi celular y disimulando que no prestaba atención a cada ruido que se producía. Era capaz de oírlo moverse en el primer piso, el sonido de los platos cuando cogía algo de la cocina, el leve zumbido del televisor cuando se sentaba a ver algo. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba sentada allí, más nerviosa me sentía. Los sucesos de la noche pasada aún se mantenían frescos en mi memoria, y casi podía sentir mi cuerpo vibrando por la tensión. Y, con sinceridad, deseaba más. Era como si dentro de mí se hubiera encendido algún tipo de interruptor. No estaba pensando en si era una mala idea, o en cómo podría salir todo si las cosas se complicaban. Lo único que sabía era que lo quería, y esta vez no me iba a permitir pensar demasiado en eso. La casa estaba en silencio, salvo por el tenue sonido del televisor de abajo. Así que esperé hasta que se hizo de noche. Así que, cuando ya no pude aguantarlo más, hice lo que debía hacer. Salí de mi cuarto a hurtadillas y examiné todo el pasillo que iba hacia la habitación de Jason. En cuando vi hacia adentro, lo encontré acostado en su cama, durmiendo profundamente. La puerta estaba entreabierta, con un brazo oculto bajo la almohada. Estaba de lado, con la espalda vuelta hacia la puerta. Vacilé un momento, mi corazón palpitaba con tanta fuerza que pensé que podría despertarlo, pero a medida que pasaba más tiempo allí, sentía cada vez más esa oleada de valor, o quizás de imprudencia. Me deslicé y cerré la puerta tras de mí con sigilo. La lámpara del escritorio era la única fuente de luz en la habitación, que estaba oscura. Pude oír su respiración lenta y constante, lo que provocó que mi respiración se entrecortara. Con cuidado, me subí a la cama y me recosté junto a ella. Mi cuerpo estaba prácticamente temblando de nervios, pero no tenía posibilidad de parar. Me acosté de lado, imité su postura, lo suficientemente cerca como para percibir el calor que emanaba su cuerpo. Dándole la espalda, me quedé tendida allí un momento, permitiendo que la tensión se incrementara. El silencio, la calma, era embriagador. Aunque mi mente estaba acelerada, mi cuerpo sabía con precisión qué hacer. Deseaba comenzar a moverme, aunque solo un poco, para acercarme más a él. Rozó mi mano con la suya, hizo un movimiento pequeño en su sueño, pero no se despertó. Mi corazón estaba en mi garganta, pero continuo. Y, en ese momento, él se dio la vuelta. Mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, sus ojos se abrieron despacio
y desenfocados. Al verme, su cara pasó de estar confundido y somnoliento a mostrar un gran asombro. «¿Qué estás haciendo, Tiffany?» Su voz sonaba áspera y groguay, como si se hubiera despertado apenas. Al principio, no dije nada. Simplemente estiré la mano, tomé la de él y la puse contra mi cadera. Su mano era cálida y fuerte, y durante un segundo, él simplemente quedó paralizado, mirándome como si no pudiera creer lo que sucedía. «Es tu culpa», dije en voz baja, apenas un susurro, por entrar a mi habitación sin pedir permiso. Me miró con una expresión que era una combinación de confusión y algo más, algo que no lograba identificar. Pero después, poco a poco, se tranquilizó. Vi cuando se rindió, mientras su mano se deslizaba por mi costado de forma autónoma. Todo parecía surrealista por un instante. La mano de Jason se cernía sobre mí, con inseguridad, e incluso temblando. Era capaz de percibir lo titubeante de su tacto, una energía nerviosa que se produce cuando alguien entra en un territorio totalmente ajeno. Sus dedos temblaban levemente, su palma reposaba con suavidad. Al comienzo, no estaba segura de si iba a continuar con eso. Me observó con esa mirada, que era una combinación de inquietud, temor y curiosidad. Era capaz de observar cómo las ruedas giraban en su mente. Seguramente se cuestionó si debía correr, reírse o apoyarse en lo que fuera este asunto. Y, con sinceridad, solo podía sostener la compostura. Sin embargo, después de eso, sucedió algo. Le asentí con la cabeza. En silencio le dije que estaba bien, que yo deseaba esto y que no necesitaba pensarlo mucho. Ese pequeño gesto de tranquilidad parecía ser todo lo que requería. Su mano comenzó a moverse, primero con precaución, como si estuviera explorando el terreno. Sus dedos tocaron mi costado. Eran cálidos y firmes, pero aún titubeantes. Era capaz de notar la indecisión en su cara, pero también había un compromiso con hacer las cosas bien, incluso si no sabía exactamente lo que estaba haciendo, y de algún modo eso lo volvió más intenso. Su mano tocó mi piel, y no pude evitar dejar escapar un jadeo. No era solo la sensación física, era el modo en que se esforzaba tanto, como intentaba leerme y averiguar qué cosas me agradaban y cuáles no. No había algo tan crudo, tan desprotegido en eso. Coloqué mi mano sobre su pecho, notando cómo su respiración se elevaba y descendía. La piel de ella estaba tibia bajo mi mano, y pude percibir la sutil textura del músculo que había debajo. Su pecho era robusto, amplio, y no pude evitar fijarme en las delgadas venas que recorrían sus brazos, incluso a pesar de la penumbra. Jason empezó a sentirse menos nervioso a medida que se involucraba más. Sus movimientos se volvieron más seguros y más deliberados. Ya no estaba tanteando, estaba concentrado, observando mis reacciones y ajustándose a ellas. Y, para ser sincero, estaba haciendo un trabajo excelente, a pesar de que mi cuerpo se iba tensando con anticipación. No pude evitar sonreír levemente. Tenía una manera de abordar esto que era tan entrañable, como si estuviera descubriendo algo totalmente nuevo, pero en lo que puso todo su corazón. Por supuesto, no era perfecto. Hubo instantes en los que su falta de experiencia fue evidente, y tuvo dudas o titubeos. Sin embargo, el empeño que estaba dedicando y la manera en que estaba evidentemente enfocado en convertir esto en una experiencia asombrosa para los dos, lo compensaron todo. Y, para mí, fue aplastante en el mejor de los sentidos. Cada sensación era más intensa, como si todo mi organismo estuviera en sintonía con él. El aire parecía más denso, la habitación se sentía más caliente, y era capaz de percibir una corriente eléctrica fluyendo entre nosotros. Fue mucho más intenso de lo que anticipaba, mucho más que cualquier otra cosa que había sentido en bastante tiempo. La seguridad de Jason aumentaba con cada segundo que transcurría. Sus movimientos se hicieron más seguros y fluidos. Observé el cambio en él, cómo su temor empezó a desvanecerse y fue sustituido por algo más atrevido. Y respecto a mí, en ese momento estaba totalmente desubicada. Era como si
todo lo demás se desvaneciera, en el miedo a lo que esto podría significar, la vacilación y la incomodidad, todo se esfumó. Lo único que tenía importancia en ese momento era él y la conexión que estábamos forjando. Como los dos nos encontrábamos totalmente presentes. Y fue entonces cuando ocurrió esa emoción, esa ola de pura sensación que me dejó sin respiración. Era 5 veces más intenso que cualquier cosa que había vivido previamente. Quizás porque no solo era físico, sino también emocional, la manera en que me miró, el modo en que lo intentaba con claridad, la forma en que ambos nos estábamos metiendo juntos en algo totalmente nuevo. Apoyé la frente en él y solté una risa temblorosa, bromeando suavemente con mi voz, apenas por encima de un susurro. Le dije: eres mejor en esto de lo que pensaba. Se dibujó en su cara una combinación de orgullo y alivio al sonreír. Admitió que no creía que sobreviviría a esto. Dijo con la misma calma. Nos reímos juntos y la tensión entre ambos se desvaneció, convirtiéndose en algo más ligero y cálido. Y en ese instante comprendí que no era solo lo que había ocurrido, sino que se trataba de él. Por lo tanto, me incliné hacia él como si fuera un instinto. No fue algo grandioso, sino un movimiento gradual y sutil. Quise ofrecerle la posibilidad de alejarse, si lo requería, no lo hizo. Sus ojos se centraron en mis labios, y eso fue todo lo que requería para respirar. Nuestros labios se encontraron, al principio con suavidad, como si estuvieran explorando. Los suyos eran cálidos y sorprendentes por su suavidad, y había una vacilación en su beso, como si aún no estuviera seguro de que aquello estaba ocurriendo. Sin embargo, la indecisión empezó a desvanecerse conforme los segundos. Me besé con un poco más de confianza y, después de inclinar la cabeza levemente, me apreté contra su pecho. Sentí esa ola familiar de él atravesándome, un torrente de sentimientos. No sé qué era lo que tenía Jason, quizás el eco de que esto resultaba tan inesperado, tan prohibido, pero todo en él en ese momento me estaba volviendo loca. Era capaz de notar su falta de experiencia en la manera en que me besaba, en cómo claramente lo iba descubriendo. Pero eso lo hizo mejor, de alguna forma más auténtico. Opté por asumir el control. Lo empujé, lo sostuve suavemente y lo orienté hasta que quedó echado en el sofá. Sus ojos se abrieron durante un instante, aunque él no se opuso. Monté sobre él, a horcajadas en su cintura, y no pude contener una sonrisa al observar la forma en que me miraba, con nerviosismo y sorpresa a partes iguales, como si no pudiese creer que esto estaba ocurriendo de verdad. Tranquilo, murmur, mientras acariciaba su pecho. Su camisa se había levantado un poco, mostrando una franja de piel tonificada y las sutiles líneas de su abdomen. Sentí cómo sus músculos se tensaban bajo mi toque. Mientras recorría esa línea con mis dedos, comenzó a hablar, pero lo interrumpí con otro beso. Este fue más intenso y profundo. Sentía cómo se relajaba debajo de mí, sus manos deslizándose, con precaución, hasta reposar en mis caderas. Se volvió el beso más ardiente, más apasionado. Sentí que se estremecía bajo mí, mientras mis dedos tiraban levemente de su cabello. Sus manos se aferraron a mis caderas, y por un instante pensé que por fin tomaría el control, pero no fue así. Me miró, completamente perdido en el momento, y me dejé llevar. Y, con toda sinceridad, me encantó. Había algo muy empoderador en ejercer el control y guiarlo a través de esta experiencia, mientras observaba cómo reaccionaba cada vez que me movía o cuando acariciaba su piel con los dedos. Su respiración se cortaba. Era embriagador el saber que tenía ese tipo de impacto en él. Le pareció ofrecerle un pequeño estímulo de confianza, ya que sus manos comenzaron a moverse con mayor libertad, indagando. Noté la transformación en él, la manera en que por fin estaba comenzando a apartar los nervios y simplemente disfrutar el momento. Para mí, fue asombroso. Todo se sentía más intenso en cada caricia, cada beso y cada pequeño movimiento. No estoy seguro si fue por el hecho de que fuera él, la adrenalina o la naturaleza prohibida del asunto, pero sentí como si estuviera en llamas. Nuestros besos se tornaron más apasionados, más
impaciente. Era capaz de sentir su latido contra el mayo. Su pecho se levantaba y descendía con rapidez, mientras nos sumergíamos el uno en el otro. Anhelaba mi toque, pero este nerd completo no tenía protección en ese momento, y no me atreví. Está bien, lo comprenderás. Por lo tanto, me deslicé de la confianza que se fue formando entre nosotros, con lentitud. No existían expectativas, solo la certeza de que estábamos experimentando juntos este momento, sintiéndonos físicamente y emocionalmente. Su reacción parecía auténtica, algo nerviosa, pero también muy inmersa en la experiencia. Era evidente que esto era algo nuevo para él, y lo respetábamos. Me debería sentir culpable. Déjame saber en los comentarios tu opinión, tus pensamientos sobre todo esto.